Investigación abierta. Gobierno responsabiliza a paramilitares por ataques con granadas. Efecto dominó en precios. Cavidea advierte impacto negativo por aumento de costos. Acuerdo de compromiso. PSUV califica como sospechosa posición asumida por la MUD. Enérgico reclamo económico. Trabajadores del materno infantil de El Valle trancaron avenida intercomunal. Censo en todo el país. Ministerio de Salud detectó 1.200 farmacias de maletín. Conflicto de poderes. Máximo Tribunal de Brasil tomó decisión crucial. Se oxida la naranja. Holanda sufre estrepitosa eliminación. Belleza impactante. 3 venezolanas buscarán las coronas más codiciadas del mundo. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos de toda Venezuela, amigos de Noticiero Venevisión? Muy buenos días. Buenos días, Lirio Pérez. ¿Cómo amaneciste? Buenos días, Néstor. Muy bien. Complacida de acompañarte en esta emisión matutina de Noticiero Venevisión. Un gusto para mí. Hoy miércoles 14 de octubre de 2015. Oye, cada vez más cerca de la Navidad, ¿no? Cada vez más cerca. Néstor, iniciamos nuestro recorrido informativo para conocer cómo amanece Venezuela en Zulia, donde el decreto de estado de excepción cumple un mes de vigencia en esa entidad. Fabiola Yaquinto nos reporta cuál es la situación. Adelante, Fabiola, buenos días. Así es, buenos días. Acá en el estado Zulia, representantes de las comunidades guayú que habitan en la Guajira venezolana denuncian que tras un mes de la aplicación del cierre de frontera y del estado de excepción decretado en las zonas fronterizas, se ha incrementado la escasez de alimentos y también la falta de servicios públicos, especialmente de agua y de electricidad. Ellos hacen un llamado a las autoridades del gobierno nacional para que desista de estas medidas y para que se respeten los derechos de los indígenas. Gracias, Fabiola. Ahora nos vamos a Vargas, Lara y Cojedes con información de transporte, específicamente sobre denuncias por parte de trabajadores del volante y las medidas tomadas por las autoridades en esta área. Vamos a contactar inicialmente con Orlefrank Amaya desde el Litoral Central. Buenos días, Orlefrank. Adelante. Buenos días, amanecemos en el estado Vargas, donde representantes del sector transporte aseguran que tienen un paro técnico porque más del 50% de las unidades están paralizadas debido a la poca adquisición de repuestos y los altos precios en los mismos. Asimismo explicaron que tienen una flota de 1.150 unidades varadas, por lo que están haciendo un diagnóstico de las que se encuentran operativas para informarle al gobierno regional sobre la difícil situación que está atravesando el sector automotriz en la región. Igualmente indicaron que todas las piezas son difíciles de conseguir, que al encontrarlas se ven adquirirla a precios muy altos, viéndose en la necesidad de recurrir al préstamo para cubrir los gastos y poder poner en funcionamiento las unidades. Orlefran Amaya, Noticiero Venevisión. Muy buenos días. Terminal de pasajeros de Barquisimeto en el estado Lara requiere para enfrentar la demanda en el tercer trimestre de este año la incorporación de nuevas rutas de transporte privado. En este sentido, el gerente de la institución, Levinson Campos, señaló que se están estableciendo alianzas con líneas de transporte foráneos para poder cubrir el déficit existente en un 30%. Asimismo, señaló que en los próximos días estarán realizándose labores de mantenimiento y rehabilitación de espacios de cara a las fechas decembrinas. Desde el estado Lara, en alianza con Promar Televisión, Desiree Escobar, Noticiero Venevisión. Buenos días. En Cojedes, el gobierno regional a través de la misión Transporte entregó 13 autobuses y 12 vehículos tipo taxis a más de 20 transportistas de la entidad con el propósito de fortalecer el servicio de transporte en la región. La gobernadora Erika Farías informó que la entrega benefició a 8 cooperativas que prestan el servicio de transporte urbano en San Carlos y Tinaquillo. Indicó que en lo que resta de año realizarán una nueva dotación dispuesta por el Ejecutivo Nacional para el estado Cojedes y aumentarán el número de unidades de la empresa Bustaguanes. Desde el estado Cojedes, Gregory Brusual, Noticiero Venevisión. Gracias, Gregory. Amigos, y continuamos en Carabobo y Falcón, donde se produce información en materia educativa. El primer contacto que haremos es con Randolfo Blanco, quien nos informa sobre el paro universitario que continúa en las casas de estudio autónomas de la región. Adelante, Randolfo, buenos días.
Buenos días. La Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo está a la expectativa de cuál será la respuesta del ministro de Educación Superior al planteamiento hecho por la presidenta de la FAPUT hace 5 días atrás, en la que exigen un aumento salarial justo y no un ajuste que hasta ahora consideran ha sido la propuesta hecha por el ministro. Ellos aseguran que mientras no reciban una respuesta satisfactoria no se reincorporarán a clases. Piden a los jóvenes estudiantes paciencia ante esta situación. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. Sí, buenos días. La información que le ofrecemos desde el Estado Falcón es que continúan los robos en las instituciones educativas de la región. Esta vez el Centro de Educación Inicial Juan Crisóstomo Falcón del municipio Miranda y la Unidad Educativa Rómulo Gallegos en el municipio Colina. Ambos recintos educativos han sido robados en 3 oportunidades, donde fueron despojados de aires acondicionados, computadoras, televisores, materiales pedagógicos, alimentos e implementos de cocina. Así lo indicaron autoridades de estos centros, quienes hicieron el llamado a las autoridades educativas y policiales a atacar este flagelo que los afecta constantemente. Desde Sol Televisión en el Estado Falcón, Frenmelis Hernández, Noticiero Venevisión. Gracias, Frenmelis. En Trujillo, Yaracuy y Anzoátegui se genera información de comunidad. En estas 3 entidades, el problema en el servicio de agua y la recolección de basura afecta a cientos de familias. Contactamos inicialmente a Rangira Briceño. Buenos días, Rangira. Buenos días, amanecemos desde el estado de Trujillo, en la capital, con un llamado de conciencia que realiza Hidroandes hacia el colectivo a preservar la cuenca del río Castán, único afluente en la capital del estado, debido a la intensa sequía, lo que ha reducido el caudal de este río un 40%, lo que equivale a la producción de 172 litros por segundo. Actualmente Hidroandes lleva adelante un plan de racionamiento de agua potable en distintos sectores. De TV Trujillo, Rangira Briceño para Noticiero Venevisión. Hola, buenos días. En el sector Barrio Nuevo de Las Velas, en Yaritagua, sus habitantes hacen un llamado a las autoridades de aguas de Yaracuy, debido a que desde hace más de 8 meses la bomba que surte de agua a esta comunidad está dañada y hasta el día de hoy no tienen ningún tipo de respuesta. Manifestaron que deben comprar el agua a los cisternas a 300 bolívares y la mayoría tienen que llenar 1 y 2 tanques para poder hacer sus necesidades básicas. Reportó de Yaravisión Joel Vargas para Noticiero Venevisión. Buen día. En el estado de Anzoátegui, los habitantes del sector Pica de Maurique, en Barcelona, denuncian la deficiencia en el sistema de recolección de basura. Ellos además manifiestan que han tenido que quemar los desechos sólidos para alejar los malos olores y las enfermedades en el sector. Le hacen un llamado a las autoridades competentes para que se aboquen a esa problemática. Desde el estado de Anzoátegui, Nina Martínez, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias y finalizamos este recorrido informativo en Monagas, donde los restos de Juana la Avanzadora fueron despedidos para ser trasladados al Panteón Nacional. Betsy Betancourt nos tiene detalles. Betsy, adelante, buenos días. Amigos, buenos días. En el estado de Monagas, con actos protocolares y religiosos, fueron despedidos los restos de Juana Ramírez la Avanzadora. Luego de recorrer los 13 municipios de la región, los restos de la heroína monaguense llegarán al estado de Anzoátegui para posteriormente partir a la ciudad de Caracas el día 15 de octubre, donde reposarán en el Panteón Nacional. Desde el estado de Monagas, en alianza con TV Plus, Betsy Betancourt, Noticiero Venevisión. Gracias, Betsy. El presidente Nicolás Maduro se refirió a los ataques con granadas que han sufrido estaciones policiales en los últimos días. Desmintió la hipótesis de que el armamento saliera de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Las santas voluntades tiene la derecha maltrecha de decir que las granadas que están lanzando contra puestos policiales es culpa de la Fuerza Armada, inmorales, insensatos. Son ellos los que lanzan grupos paramilitares a atacar a las fuerzas policiales, a las subestaciones, a matar aquí, a matar allá, y van a culpar a nuestra Fuerza Armada, que lo que está es protegiendo al pueblo en la frontera 24 horas del día. El jefe de Estado subrayó que grupos opositores serían los supuestos responsables de estos hechos violentos. Reiteró que no tolerará violencia durante los comicios parlamentarios. Que sea candidato o candidata, resulte electo o no, y se incorpore a un plan violento, guarimbero, insurreccional contra los resultados electorales y contra la vida del país el 6 de diciembre, lo único que puede esperar es la cárcel, es la justicia.
a mí no me va a temblar el pulso para mandarlo a capturar, sea quien sea, tenga el apellido que tenga. Por otro lado, el primer mandatario nacional informó sobre la aprobación de un crédito adicional de 2.600 millones de bolívares para financiar los gastos de 30.000 soldados que permanecen en la frontera colombo-venezolana tras el decreto de estado de excepción. La Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, Cavidea, señaló que la medida establecida por la Superintendencia Nacional de Control Agroalimentario sobre el cobro de gestión y emisión de guías SICA incrementará sensiblemente los costos de producción y distribución. Pablo Baraybar, presidente de Cavidea, advirtió que sus afiliados no están en capacidad de pagar el nuevo costo fijado. Informó que la medida causa un impacto mayor en la situación financiera de todos aquellos rubros cuyos precios se encuentran regulados. Las empresas afiliadas a Cavidea solicitan una reunión a las autoridades de la SUNAGRO para revisar el contenido de dicha decisión. Jorge Rodríguez, jefe del Comando de Campaña Bolívar Chávez, calificó de sospechosa la negativa de la Mesa de la Unidad Democrática de firmar el acuerdo de compromiso de aceptación de los resultados para las elecciones parlamentarias. Diana Vázquez nos amplía. Rodríguez reiteró su petición al CNE de exigir a las organizaciones políticas firmar el documento de respeto para evitar hechos violentos. Nosotros no vamos a sacar el 100% de los diputados, pero vamos a respetar en ese porcentaje minoritario donde la oposición obtenga curules. Eso es lo único que exigimos. Que firmemos para que haya palabra. El jefe de Comando de Campaña Bolívar Chávez rechazó la propuesta de legisladores republicanos estadounidenses para ofrecer residencia permanente a venezolanos presuntamente perseguidos por el gobierno nacional. Que se quiten la careta, han convertido el estado de Florida y la ciudad de Miami en la cueva de Alibaba. Basta que se cometa un delito contra las personas, un delito contra las propiedades de la gente, contra el dinero de la gente, y digan, no, abajo Maduro, toma, aquí tienes tu nacionalidad norteamericana. La dirigencia del PSUV invitó a la población a enviar un mensaje de texto al 2406, seguido de su cédula de identidad, para conocer su centro de votación más cercano y participar en el simulacro electoral que se realizará este domingo en 749 centros de votación habilitados. Desde la Casona Nauco, Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. La Alianza de Liberales y Demócratas del Parlamento Europeo solicitó la autorización del presidente Nicolás Maduro para enviar una misión de parlamentarios de América y Europa a observar el proceso electoral que se realizará en Venezuela el próximo 6 de diciembre. 150 legisladores de América Latina y 90 de Europa firmaron una carta que fue enviada al mandatario venezolano para que se autorice la participación de un grupo de parlamentarios como observadores electorales. En el documento, los miembros de ALDE manifestaron que unas elecciones transparentes son la mejor manera de construir un clima de conciliación en cualquier país del mundo. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que serán presentados 7 funcionarios de la Policía del Estado Carabobo por su presunta responsabilidad en la fuga del exconsultor jurídico de la Gobernación del Estado Guárico, Nemesio II Cedeño Márquez. Ortega Díaz precisó que los agentes policiales son el comisionado agregado Aristides Romero y los oficiales José Sibira, José Castillo, Julio Castillo, Kelvin Valera, Julián Manzanilla y Adriana Montilla. Asimismo, precisó que Cedeño Márquez, quien formó parte del tren ejecutivo del exgobernador de Guárico, Luis Gallardo, se escapó el pasado domingo de la sede de la Comandancia General de la Policía de Carabobo en Valencia. Por otra parte, manifestó que el Ministerio Público comisionó a la fiscal número 42 para la investigación del incendio ocurrido en la Casa de la Cultura de Antímano, ubicada al suroeste de Caracas. El partido Primero Justicia rechazó los acuerdos firmados por Venezuela con los gobiernos de Cuba y Bolivia por considerar que el presidente de la República, Nicolás Maduro, debe ocuparse de los problemas internos del país. Carla Salcedo Flores nos cuenta más. Es que es insólito que la crisis todos los días crezca, como está creciendo, y Nicolás Maduro se vaya para Cuba a hacer un acuerdo con un gobierno que lo que ha hecho es llenar de hambre y de atraso al pueblo cubano.
y que después se vaya a Bolivia, donde lo que están es hablando ahorita de cómo reformar la Constitución para que Evo Morales se pueda reelegir las veces que le dé la gana. Desde Primero Justicia se preguntan por qué en el país no se produce ningún tipo de alimentos. Por ello aseguran que promoverán en la Asamblea una ley de producción nacional hecho en Venezuela. Tomás Guanipa asegura que a los ciudadanos no les alcanza el dinero. Que mientras los enchufados están ganando en dólares, el pueblo venezolano, la gran mayoría, lo que gana es un sueldo básico de 7.500 bolívares. Por eso la segunda propuesta que llevamos es el rescate del salario de los trabajadores. 7.500 bolívares gana una persona y nada más el kilo de caraota le cuesta 1.500. O el cartón de huevo le cuesta 1.300. En esos dos rubros la gente ya está gastando casi la mitad de su salario. Tomás Guanipa, secretario general de Primero Justicia, dijo además que desde la unidad opositora llevarán leyes a la Asamblea Nacional que puedan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, incluyendo el tema de la inseguridad y la escasez de alimentos y productos. Desde Los Palos Grandes, Carla Salcedo Flores, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Carla. Y la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, anunció que el ente comicial aprobó la solicitud del Partido Socialista Unido de Venezuela de que se firme un acuerdo de reconocimiento de resultados de las elecciones parlamentarias. La rectora informó que la única solicitud que hizo el PSUV fue discutida y aprobada en sesión extraordinaria. Dio fecha para que las organizaciones con fines políticos suscriban el acuerdo. Y estamos convocando a todas las organizaciones con fines políticos participantes en este proceso electoral a la firma de este compromiso para el jueves 15 de octubre a las 2:30 de la tarde en la sede del Consejo Nacional Electoral. La presidenta del CNE también recordó que 4.455 mesas y 749 centros estarán habilitados para el simulacro electoral de este domingo 18 de octubre. Como siempre, tenemos la gran confianza, sobre todo después de una exitosa prueba de ingeniería, tenemos la gran confianza que el día domingo va a funcionar todo perfectamente, como va a hacerlo el día de la elección. Las peticiones de la Mesa de la Unidad Democrática también fueron aceptadas: ampliación de testigos en las auditorías de 1 a 3, impedir que una misma persona asista en el voto a discapacitados o adultos mayores y otras garantías ya aplicadas en procesos anteriores. Néstor, estamos listos con la aplicación Waze. Así es, usted tiene la computadora. Vamos a revisar el tráfico a esta hora en la Gran Caracas. El primer mapa que tenemos en pantalla nos muestra la avenida Libertador en sentido este-oeste. Ajá. Así lo indica la flecha. Bastante cola, ese color rojo lo indica, y también el indicador de velocidad de 19 kilómetros por hora. Paralela, la avenida Andrés Bello despejada, la Casanova también despejada. Vamos a otro lugar. Ahí cambia el panorama. Vamos a bajar un poquito para que se vea mejor. Mucha cola entrando a Caracas desde el oriente del país. Tanto la Gran Mariscal de Ayacucho como la carretera Petare-Guarenas están bien complicadas. Colapsadas. Fíjate, vamos a cerrar un poquito. Los carros circulan a apenas 8 y 13 kilómetros por hora. Nos vamos a otro lugar. Esperamos que cargue. Eso es ya el suroeste de Caracas. Esa línea Vinotinto es la autopista Francisco Fajardo en sentido oeste-este, bastante cola, y luego se aligera, cambia a anaranjado hasta llegar prácticamente al Paseo Colón. Bueno, con estas informaciones que les acaba de dar el Lirio gracias a la aplicación de Waze, amigos, vamos entonces a hacer una pausa. Venimos con más en breve. Ya venimos. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Son las 7:18 minutos. Continuamos con las informaciones. Trabajadores del Hospital Materno Infantil Hugo Chávez, ubicado en el Valle, aquí en Caracas, cerraron la avenida Intercomunal y paralizaron las actividades ante el incumplimiento de la normativa laboral por parte de la Fundación Barrio Adentro. No nos dan los cargos, no nos pagan bono nocturno, no nos pagan fideicomiso, no nos pagan ninguno de los beneficios que se encuentran de esa normativa. Carmedina, vocero de los trabajadores, señaló que son más de 950 personas las afectadas de manera directa. Advirtió que no paralizaron las actividades en el área de emergencia. Por su parte, Teresa Rivero, directora del mencionado hospital, le exhortó a los trabajadores a canalizar la protesta de otra manera. A pesar de que yo soy la directora del hospital, yo no tengo la injerencia en Barrio Adentro para poder dar las respuestas que ellos están exigiendo.
Estos trabajadores señalaron que el próximo viernes van a acompañar a otros enfermeros en una movilización hacia la vicepresidencia de la República para manifestar sus peticiones. El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, encabezó la consulta pública del Plan de Derechos Humanos, la cual se llevó a cabo en el Liceo Miguel Antonio Caro, ubicado aquí en Caracas. Arreaza indicó que más de 177.000 referendos se han desarrollado en 23 estados del país sobre este tema y que pronto llegará a las 200.000 consultas. Aseguró que el proyecto será el más legítimo del mundo. Los derechos humanos, ustedes ya lo vieron esta mañana, el derecho a la vida, por ejemplo, ¿verdad? El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la paz. Ustedes saben que el presidente Maduro está haciendo un esfuerzo titánico para garantizar todos esos derechos, a pesar de que los adversarios han hecho todo lo posible para impedir que los garanticemos. Finalmente, Arreaza resaltó que los estudiantes de las diferentes unidades educativas que participaron en el evento proponen crear una asignatura referente a los derechos humanos. Y en el estado Zulia, representantes de las comunidades Wayuu denunciaron que tras un mes del decreto de estado de excepción en La Guajira venezolana, el pueblo indígena ha padecido aún más la escasez de alimentos y la falta de servicios públicos. Aseguran que este 12 de octubre no hubo motivo de celebración. Fabiola Yaquinto nos amplía. La comunidad Wayuu exige al gobierno nacional que termine con estas medidas que le impiden transitar libremente por el territorio fronterizo. Advirtieron que si es necesario retomarán las flechas y arcos que simbólicamente enterraron como señal de paz para defender sus derechos. Nosotros los indígenas no hemos hecho nada. Nosotros los indígenas no hemos cometido ni un delito, chicos, para que nos pongan el estado de excepción. Un mes se cumple, un mes se está cumpliendo, pero un mes de excepción. Un mes de hambre, un mes sin agua. Aclararon que para la comunidad indígena no existen fronteras y reiteraron que la medida de cierre solo ha generado hambre y el incremento del colapso de los servicios como el agua y la luz. Las comunidades Wayuu exigen al gobierno nacional que desistan de la aplicación de estas medidas y que se respete el derecho de los indígenas. En el Zulia, Fabiola Yaquinto, Noticiero Venevisión. El integrante de la Directiva Nacional del PSV, Darío Vivas, juramentó junto al gobernador Jorge Luis García Carneiro a los comandos municipales del Gran Polo Patriótico en el estado Vargas. Durante la actividad agradeció a la militancia de la organización su apoyo por ser asignado como vicepresidente de la Unión Interparlamentaria. La verdad del crecimiento que pasa en Venezuela, vamos a llevarlo allá, a la Unión Interparlamentaria, y vamos a buscar allá un pronunciamiento que sé que lo vamos a conseguir, de apoyo solidario a la revolución bolivariana para que continúe por siempre, compatriotas. Mitzi Capriles de Ledesma, en compañía de los miembros de la defensa del alcalde metropolitano, consignaron ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia el informe del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que recomienda la liberación de Antonio Ledesma. Omar Estacio, abogado de Antonio Ledesma, insiste en que son varias las irregularidades que han presentado en el caso del dirigente opositor y que el gobierno venezolano debe acatar las recomendaciones. La decisión de Naciones Unidas en el plano declarativo es vinculante. Es vinculante en el sentido de establecer con carácter vinculante, con carácter de cosa juzgada, como decimos los abogados, que la detención de Ledesma es arbitraria. El desacato reiterado, y eso fue lo que mencioné en último término, de decisiones como esta, abren las puertas para acciones de otra naturaleza. La esposa del alcalde metropolitano señaló las irregularidades que se han registrado con la detención de Antonio Ledesma. Aseguró que harán valer dicha resolución. La declaración de las Naciones Unidas establece que a mi esposo le violaron y se le siguen violando los estándares internacionales relativos al derecho a un juicio imparcial. José Fernando Núñez, también abogado de Ledesma, recordó que para el próximo 21 de octubre está fijada la audiencia preliminar del alcalde Antonio Ledesma, que ha sido diferida 6 veces. El ministro para la Salud, Henry Ventura, respaldó las resoluciones del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria que aumenta el cobro de impuestos a farmacias independientes. Maoli Aldana con la información. En el estado Táchira, en este censo que estamos haciendo, conseguimos 1.200 farmacias que eran farmacias de maletín. Nosotros defendemos el Estado de Derecho. Nosotros lo que estamos diciendo es que con esta resolución las farmacias se pongan al día
tienen que pagar unas tasas. Los recursos que se recauden de esas tasas serán invertidos en los programas esenciales de medicamentos. Asegura que el Ministerio de la Salud garantizará el derecho a los medicamentos y que está abierto al diálogo. Aquí en Venezuela, escasez de medicamentos no hay. Venezuela tiene garantizado los principios activos, los medicamentos esenciales para tratar a la población. Ahora que se esté hablando de que hay una escasez de nombres de marcas comerciales, pudiéramos decir que es verdad. El ministro de la Salud, Henry Ventura, aseguró que la recaudación de esos impuestos a las farmacias será usado para planes sociales. Maoli Aldana, Noticiero Venevisión. Y en Cumaná, más del 50% de las unidades de 32 líneas de transporte público se encuentran paralizadas. Milagros Paz, candidata a la Asamblea Nacional por el Circuito 3 del Estado Sucre, por la Mesa de la Unidad Democrática, señaló que los usuarios esperan hasta 3 horas para utilizar el transporte en la entidad. Joan Natalie Ceballos nos trae la información. El 50% de las unidades de transporte están paralizadas. Estamos hablando de 450 unidades aproximadamente entre autobuses y carros por puesto que no están en utilidad por la falta de caucho y por la falta de batería. Destacó que en la ciudad se creó la proveeduría de transporte y no la han abierto por no contar con insumos para la venta. Aquí entregaron unos buses Cumaná, pero no son suficientes para atender la demanda. Y además que queremos denunciar que el pasado miércoles estos buses fueron utilizados para transportar a los funcionarios públicos a un acto oficial del gobierno para presentar los candidatos rojos. También señaló que entre los usuarios más afectados se encuentran quienes deben tomar el transporte público hacia las afueras de la ciudad. Esto por la falta de unidades y los constantes aumentos del pasaje. Desde el Estado Sucre, Joan Natalie Ceballos, Noticiero Venevisión. Es momento de hacer otra pausa. Así es, son las 7:26 minutos. Recuerden que venimos con más información. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. A las 7:30 minutos de la mañana continuamos. En Bolivia, el presidente de la República, Nicolás Maduro, manifestó su preocupación ante un posible golpe de Estado que a su juicio se estaría gestando contra la presidenta brasileña Dilma Rousseff. Durante una rueda de prensa ofrecida en Cochabamba, el jefe de Estado venezolano aseguró que esto parece una nueva modalidad de golpe de Estado contra Rousseff y manifestó su respaldo a la mandataria brasileña. ¿Cuánto ha costado que se levanten los movimientos populares y sean gobierno del pueblo y para el pueblo en nuestro país? Y hay una arremetida contra todos los procesos progresistas. Nosotros no vamos a quedar callados. No nos vamos a quedar callados frente a un intento de golpe de Estado en Brasil ni en ningún lugar de América Latina y del Caribe. Ni nos vamos a dejar maniatar, tapar la boca. No. Nosotros vamos a hablar con voz clara y abierta para apoyar al movimiento popular y al pueblo de Brasil. El mandatario nacional sostuvo una reunión bilateral con su par boliviano Evo Morales en la que establecieron acuerdos en materia económica, comercial, militar y energética. Hemos hablado de un plan 2025, plan de 10 años, Bolivia, Venezuela, Venezuela, Bolivia, 2025, 200 años de Bolivia, para juntar todo lo que se está creando desde la Revolución Democrática Cultural de Bolivia, desde la Revolución Bolivariana, desde el concepto del socialismo comunal, del socialismo comunitario que ha surgido como alternativa postcapitalista, postneoliberal. En Nueva Esparta, el Colegio de Ingenieros manifestó su preocupación por los constantes fallas de electricidad y el suministro de agua. María Marcano nos tiene la información. Denuncian que la situación en la entidad en materia de servicios públicos es dramática. Critican que el gobierno regional impulsa desarrollos habitacionales improvisados sin tomar en consideración que la infraestructura sea la adecuada. Nada hacemos conseguir consolidando desarrollos habitacionales de este tipo, 2.500 unidades de vivienda, si no presentamos y no tenemos la infraestructura adecuada. Desconocemos las razones aún por las cuales no se ha tomado en cuenta y no se han establecido mesas de trabajo con el Colegio de Ingenieros.
El presidente del Colegio de Ingenieros señala que esta situación se incrementa por cuanto el Ejecutivo Nacional no ha hecho las inversiones necesarias para ampliar los servicios básicos. En el estado Nueva Esparta, María Marcano, Noticiero Venevisión. El ministro de Hábitat y Vivienda, Manuel Quevedo, informó que fueron aprobados cerca de 40.000 millones de bolívares para la Gran Misión Vivienda Venezuela. Queremos destacar el esfuerzo del gobierno revolucionario en destinar para la Gran Misión Vivienda Venezuela un total de 39.728 millones de bolívares. Eso nada más corresponde a los meses de septiembre y octubre para impulsar las obras. En el mes de septiembre se desembolsaron 22.202 millones de bolívares. Y en el mes de octubre, lo que llevamos hasta la presente fecha, 17.525 millones de bolívares. Un gran esfuerzo para impulsar las obras de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Según Quevedo, ese despacho alcanzará la meta anual de 1 millón de viviendas construidas durante el año 2015. El partido Avanzada Progresista señaló que es importante que los venezolanos participen en el simulacro de elecciones programado para este domingo 18 en todo el país. Juan José Molina, dirigente nacional de esa organización política, dijo que deben participar unos 2.000 electores, quienes sufragarán en 55 centros pilotos de un gran total de 749 en todo el país. Están movilizando cerca del 10% de la totalidad de las máquinas de votación en ese simulacro, cerca de 4.555 máquinas, y nosotros consideramos que es importante que los venezolanos hagan acto de presencia y se familiaricen con el sistema electoral. Por su parte, Eduardo Semtey, también dirigente nacional de Avanzada Progresista, criticó el viaje que realizó Henry Falcón a Perú, donde importantes personalidades de América Latina expresaron su preocupación por los niveles de inflación existentes en el país y las predicciones acerca del retroceso de la economía que podría producirse en los próximos 2 años si el gobierno no cambia sus políticas de Estado. La gobernadora del estado Monagas, Yelitze Santaella, participó en los actos protocolares para despedir los restos mortales de la heroína Juana Ramírez, la avanzadora, que partieron hacia el Panteón Nacional. Betsy Betancourt tiene los detalles. La mandataria regional destacó que esta guerrera monaguense forma parte de la lucha independentista y representa la valentía de la mujer venezolana. Hoy pues ya la despedimos de tierras monaguenses rumbo al Panteón Nacional, donde estarán los honores también el día miércoles en Anzoátegui, en Miranda, y el día jueves estaremos precisamente en la Asamblea Nacional, donde nos va a acompañar también quien preside esta comisión, el camarada y hermano Diosdado Cabello. Luego de recorrer todos los municipios de la región, los restos de Juana la Avanzadora llegarán al estado Anzoátegui, donde serán recibidos por el gobernador Aristóbulo Isturiz, para finalmente llegar a la ciudad de Caracas el día 15 de octubre, donde se le rendirán honores y posteriormente llegará a su destino final, que es el Panteón Nacional. Desde el estado Monagas, Betsy Betancourt, Noticiero Venevisión. Irán Gaviria, presidente del partido Unión y Entendimiento Puente, visitó el estado Aragua para juramentar a la directiva de la organización política en esa entidad. Nosotros tenemos mucha fe en que acá, en esta importante entidad federal, el mensaje de cambio político, de entendimiento, va a germinar en los valles de Aragua. Gaviria manifestó que confía en la junta directiva de la entidad, ya que Carmen Cedeño, presidenta de Puente Aragua, formará equipo con profesionales y estudiantes para promover el mensaje de unión y reconciliación en el pueblo aragüeño. Tenemos apoyo de gente joven, preparada, emprendedora, gente que quiere otro país y que lo quiere en paz, que lo quiere con diálogo, que lo que quiere es sentarse a buscar soluciones y a no seguir enfrentándonos. Giancarlo Sánchez, gerente general de la Corporación de Salud del Estado Táchira, informó que este domingo serán activados los 8 quirófanos inoperativos del piso 6 del Hospital Central de San Cristóbal. Sánchez aseguró que los trabajos de reparación de algunas áreas quirúrgicas del primer centro asistencial de la entidad están avanzados aproximadamente en 60% y que aspira a que en el transcurso de la semana se culminen las reparaciones. En reunión con el gremio médico y con todo lo que es el gremio de enfermería y todos los demás sectores, la Corporación de Salud y el Hospital Central asumimos la recuperación
y la remodelación del área de quirófanos del Hospital Central de San Cristóbal. Efectivamente, eso tiene un procedimiento bien estructurado que lleva varias etapas. Hemos cumplido con el procedimiento a plenitud. Por otra parte, pacientes del Hospital Central denuncian tener más de 10 meses esperando para ser operados en el centro de salud. Hacen un llamado a la Corporación de Salud para que se aboquen a una pronta solución. Necesito que la gerencia prácticamente del Hospital Central se aboque allá a los enfermos aquí en el hospital, porque en verdad los doctores tienen la voluntad de operar, tienen la voluntad de tratarnos, pero no hay insumos, no hay nada y prácticamente estamos ya a mano de Dios. En Mérida, más de 2.000 taxistas trancaron las principales calles de la ciudad como medida de protesta en contra de la inseguridad y falta de repuestos. Los taxistas informaron que esta manifestación se debe a que delincuentes han robado la unidad número 10 en lo que va de año. Denunciaron que ningún dispositivo de seguridad implementado por el gobierno ha sido efectivo. Por otra parte, solicitan al Ejecutivo la dotación de repuestos para los vehículos, ya que los insumos que llegan son muy pocos y no cubren la demanda del sector transporte. Y precisamente en Mérida, el gobernador Alexis Ramírez y taxistas sostuvieron una reunión para discutir mejoras laborales que el gremio conductor ha exigido con protestas en los últimos días en la capital merideña. Alexis Ramírez rechazó la tranca realizada por los taxistas, quienes violaron el derecho al libre tránsito de los merideños. Intentaron acciones, gente de la derecha, meterse allí para desestabilizar y, como dicen, pescar en río revuelto. Cuestión que con la rápida y oportuna debate y discusión que hemos tenido, pues sencillamente en Mérida no hay cabida para la violencia y lo estamos demostrando con el diálogo permanente que nosotros tenemos con los gremios acá. Durante el encuentro, los taxistas entregaron un documento al primer mandatario regional donde presentaron diversas propuestas. El gobernador merideño presentó un balance donde 265 taxistas presentan prontuario policial, de los cuales 4 están solicitados por la Fiscalía del Ministerio Público. En Mérida, Said Rivas, Noticiero Venevisión. Juan Carlos Gutiérrez, abogado defensor de Leopoldo López, informó que prepara la apelación de la sentencia que condenó al dirigente de Voluntad Popular a casi 14 años de cárcel. El abogado defensor aseguró que la sentencia viola todos los principios constitucionales y no explica las razones por las que fueron condenados. Gutiérrez informó que la Corte de Apelación deberá esperar 10 días para emitir un pronunciamiento. La Corte de Apelaciones también pudiera revocar la sentencia y tomar una sentencia propia, corrigiendo los errores de fondo en cuanto a la aplicación del derecho, y pudiera llegar a la conclusión que Leopoldo López no ha cometido ningún delito y los restantes estudiantes, estableciendo una sentencia de carácter absolutoria. Pero también pudiera la Corte de Apelaciones modificar algunos delitos, revocar algunos delitos y establecer una penalidad menor, o sencillamente la Corte de Apelaciones puede limitarse a ratificar la sentencia en todas y cada una de sus partes, lo que estaría ratificando nuevamente todos los errores, todos los vicios, las violaciones de índole constitucional que han caracterizado y que han sido el signo distintivo de este injusto proceso judicial. En el estado Aragua fue instalado el Diplomado en Planificación Local, encabezado por los ministros Ricardo Menéndez y Manuel Quevedo. Marjorie Arias tiene los detalles. Con la finalidad de priorizar las necesidades y dignificar los esquemas de trabajo en las comunidades, se instaló en el estado el Diplomado en Planificación Local. Nos vemos acá en un mes. Pongan acá el de la cartografía participativa, hecho con los consejos comunales, de lo que priorizan como problemas, como necesidades en cada espacio, qué debe hacerse, en qué orden de prioridad, en qué momento, dónde va la plaza, dónde va el Simoncito, dónde va el CDI, dónde va cada cosa en nuestra comunidad. Entre septiembre y octubre hemos desembolsado ya casi los 40.000 millones de bolívares, 39.700 millones de bolívares, para el impulso de la Gran Misión Vivienda solamente. Aparte de eso, nos ha autorizado 15.000 millones de bolívares para la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor. En un lapso de 15 días se desarrollará la primera convocatoria del Diplomado de Planificación y Formación con todos los representantes de los corredores de la región central del país, que tendrá lugar en la Universidad Politécnica Territorial de La Victoria. Desde Telearagua, Marjorie Arias, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, amigos. Son las 7 de la mañana, 42 minutos. Momento de otra pausa. Así es, ya venimos con más información. Noticiero
Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. 10 policías resultaron heridos y 4 antisociales muertos por un enfrentamiento en el que fue activada una granada en el sector Candelero de Ocumare del Tuy. Oliver Rodríguez estuvo en esa zona del estado Miranda y nos trae detalles. Funcionarios policiales iniciaron una persecución contra los antisociales, quienes huían en 2 vehículos luego de robar a una familia en su propia casa en el sector Colonia Mendoza de Ocumare del Tuy. Allí sustrajeron un lote de electrodomésticos y objetos personales. Durante la persecución, los delincuentes perdieron el control de uno de los vehículos e impactaron contra una pared en plena vía pública, lo que desencadenó el enfrentamiento. Los delincuentes arrojaron una granada contra los uniformados y la onda expansiva de la detonación dejó heridos a 3 oficiales de la policía de Miranda y 7 del municipio Tomás Lander, quienes actuaron en la operación. Lamentablemente, nuestros funcionarios que iban a la unidad, 3 de ellos salen heridos por las esquirlas, con la salvedad pues que fueron trasladados inmediato al centro asistencial y no es nada grave, gracias a Dios. Y por comisión de la Policía Municipal, 7 funcionarios salieron lesionados a razón de la explosión que se orinó en el lugar ahí por el artefacto explosivo. Al momento de llegar a la comisión, que es la que hace el levantamiento o la experticia allí, localizan 3 armas de fuego tipo pistola y una tipo escopeta, que son colectadas por la comisión del CICPC, igual que de todas las evidencias que había en el vehículo. El Ministerio Público ya comisionó a un fiscal para investigar este hecho y la procedencia del artefacto explosivo. Según las víctimas de este caso, alrededor de 7 delincuentes fueron los que presuntamente perpetraron el robo. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas aún se mantiene en las averiguaciones de este caso, pues indicaron que alrededor de 2 y 3 delincuentes fueron los que se escaparon durante este procedimiento. Desde el eje de homicidio en los Valles del Tuy, Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión. Un delincuente muerto, 4 detenidos y 2 funcionarios de Polibaruta heridos fue el saldo de un enfrentamiento que se registró en la redoma de Hoyo de la Puerta, aquí en Caracas. Gustavo Gómez Morón nos cuenta más. Una comisión de Polibaruta que realizaba labores de patrullaje por la redoma de Hoyo de la Puerta se encontró con una falsa alcabala de supuestos funcionarios vestidos de civil con chalecos antibalas. Los uniformados pidieron identificación a los supuestos agentes y se originó un enfrentamiento. En la refriega, 2 oficiales de Polibaruta resultaron heridos, mientras que uno de los delincuentes fue ultimado. Otro resultó herido de bala y se encuentra en custodia en el hospital del Llanito. Otros 3 fueron detenidos. La presunción es que eso era un punto para cometer algún tipo de secuestro. Eso es lo que de alguna manera nos dicen las hipótesis. No descartamos cualquier otra. Trascendió que los sujetos integran una organización delictiva dedicada al secuestro. Uno de ellos fue capturado con una identificación de la policía de Caracas. Los 2 funcionarios de la policía de Baruta que resultaron heridos en este enfrentamiento se encuentran fuera de peligro. Uno de ellos recibió un disparo en una pierna y el otro fue arrollado por los delincuentes cuando intentaban huir del lugar. Gustavo Gómez Morón, Noticiero Venevisión. Amigos, son las 7 de la mañana, 51 minutos y vamos a revisar lo que pasa en el mundo. Comenzamos en Brasil. El Tribunal Supremo de ese país paralizó un trámite impulsado por fuerzas opositoras que buscan llevar a un juicio político a la presidenta Dilma Rousseff. El organismo judicial aceptó de esta forma una petición del Partido de los Trabajadores que obliga a contar con la votación de 3/4 de la Cámara de Diputados y no de una mayoría simple, como habría especificado el líder de los parlamentarios, Eduardo Cunha. Rousseff, quien enfrenta una crisis en su gestión, se encuentra bajo sospecha por un presunto delito de responsabilidad fiscal en los balances de cuentas públicas. El Consejo de Seguridad de Holanda confirmó que el avión Boeing 777 de Malaysia Airlines, siniestrado en 2014 en el este de Ucrania, fue derribado por un misil Buk de fabricación rusa. El organismo europeo señaló que el aparato colisionó a tierra como resultado de una detonación ocurrida en una zona controlada por los rebeldes prorrusos. Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, reclamó que los responsables del derribamiento, en el cual murieron 298 personas, sean llevados ante la justicia. Durante el debate demócrata en Estados Unidos, la precandidata a la presidencia Hillary Clinton prometió luchar para reducir la desigualdad en su país, además de centrarse en el polémico tema sobre el control de armas. En Israel, 3 personas fueron asesinadas y al menos 22 resultaron heridas tras 5 ataques terroristas atribuidos a Palestina. Una de las agresiones ocurrió en una parada de autobús en la ciudad de Jerusalén.
En Siria, la embajada de Rusia ubicada en Damasco fue atacada por 2 proyectiles de tipo obús. El hecho del cual no se han determinado los responsables fue calificado por el canciller ruso Sergei Lavrov como un acto terrorista. El autodenominado Estado Islámico afirmó que su número 2, Abu Mu'taz al-Qurashi, murió durante un bombardeo estadounidense perpetrado en Irak. El yihadista era considerado como el principal coordinador del tráfico de personas y material entre ese país árabe y Siria. Y cerramos en Alemania, donde la compañía automotriz Volkswagen anunció que reducirá en más de 1.000 millones de euros sus inversiones mundiales. La medida obedece al escándalo de sus vehículos trucados. Néstor, otro corte. Así es. Vamos entonces, recuerden, al regreso tenemos estrenos y estrellas. Así ya es. venimos. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Y bien, amigos, momento de conocer, Néstor, qué nos tiene Federica Guzmán en estrenos y estrellas. Así es, adelante. Muy buenos días para ustedes. Amigos, buen día para todos. Yo soy Federica Guzmán y desde ya los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y comenzamos con la entrevista que le hicimos a nuestras soberanas de la belleza. Miss Venezuela Universo, estrenas corona, una corona muy linda con unos colores espectaculares y has comentado que el verde es tu color favorito. Sí, me encanta el color verde y hay algo muy curioso en la corona de Miss Venezuela que ahora anda en las redes sociales, que la esmeralda tiene una figura de Cristo y mira, yo estoy súper feliz y contenta de ser yo quien la obtenga durante un año. Bueno. Jessica, ¿tú también estrenas una corona? Sí, es parecida a la anterior, sigue el mismo patrón, pero igual me siento muy emocionada que esta corona que es nueva la esté también llevando yo y bueno. Y mucha gente comentó que tal vez tuviste que retirarte y que no estabas en el cuadro final porque estabas molesta, pero era un problema de salud. Sí, realmente creo que la foto que me tomaron no la puedo plasmar mejor porque se veía mi cara de felicidad y era como un niño con juguete nuevo. Yo de verdad que estoy súper feliz de representar a Venezuela y sí me dio como un mareo, me descompensé un poco y preferí retirarme para compensarme y continuar, salir al escenario y continuar con las actividades que nos venían. Yo les voy a prestar las cámaras del Noticiero Venevisión, esta es su casa, cuando quieran regresar, bienvenida para que se despidan de todos los televidentes y bueno, las cámaras son de ustedes, chicas. Venezuela, gracias por su apoyo. Creo que las tres lo sentimos siempre desde un inicio en el concurso. Los vamos a dejar en alto y Venezuela se va a traer 3 coronas porque estamos entregadas para esto. Carey Mulligan y Meryl Streep encabezan el elenco de Las Refugionistas. Estas actrices estuvieron de promoción con el drama histórico que relata los hechos del comienzo de la Primera Guerra Mundial, cuando las mujeres trabajadoras dieron todo en la defensa de la igualdad de géneros. Mulligan confesó que su bebé de 3 semanas es una niña, pero no reveló su nombre. Por su parte, Meryl lució muy elegante, como las grandes veteranas de Hollywood. Y así nosotros llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán, que tengan una feliz mañana y los espero aquí en Estrenos y Estrellas en su emisión meridiana. Gracias, Fede. Bella. Podría volver al Miss Mundo Federica y se trae la 4ª corona, ¿verdad? ¿Qué te parece? Bueno, no lo pongamos en duda. Amigos, finalizamos entonces la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Y usted decide. Será hasta mañana.